Chau, Chau, chau. chau. Bueno, un momento muy emotivo. Georgina es alguien muy querible y muy comprometida, y alguien que sabe mucho. Nosotros, haciendo el programa de observatorio, tenemos una grandísima suerte, que es poder compartir este tiempo, que para nosotros es un trabajo, pero no es un trabajo que hacemos con pesar, sino con placer. Y cuando digo un trabajo, no digo porque lo estamos haciendo por dinero, porque no es esa la recompensa. La recompensa es poder recibir y compartir lo que estamos compartiendo hoy con Horacio, lo que acabamos de compartir con Georgina. Es el encontrarse, el saber que uno no está solo, que hay una comunidad de pensamiento, de sentimiento, de historias compartidas, de reflexiones que son similares y que son las que construyen realmente la comunidad, y que fue la gran riqueza que tuvo la República Argentina cuando se empezó a constituir. Que se empezó a constituir justamente desde abajo, tejer el tejido desde la fibra más simple, que es una familia que era de origen argentino, una familia que llegaba del exterior, de migrantes de los países limítrofes, de inmigrantes que venían de Europa y que se acriollaban. Eso es de la Argentina, y eso es lo que tenemos que recuperar. Y lo que tenemos que recuperar también es la clara conciencia de que esto lo vamos a poder, este estado de cosas lo vamos a poder vencer y lo vamos a poder torcer para el lado donde debe ir, que es para el lado de la dignidad y de la felicidad del pueblo, de las familias, de los argentinos, las argentinas, todos, es justamente construyendo comunidad entre todos. El discurso de individualismo destruye, mata. Cuando decimos mata, mata literalmente. Horacio, queremos recuperar la conversación económica, porque nosotros sabemos que no fue el golpe de Estado del 76, fue por la guerrilla. La guerrilla, en los mismos informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ya ellos mismos la daban por acabada y porque estaba totalmente desarticulada. También, ahí hablábamos del gobierno de Isabel Martínez Perón, ya también había una ley sancionada para convertir la guerrilla dentro del marco constitucional. Faltaba muy poco para unas elecciones, que si el pueblo estaba en desacuerdo se podía cambiar de gobierno. Es decir, la guerrilla fue una excusa, pero fue una excusa para instaurar este modelo, como vos muy bien expresaba, el de la acumulación financiera, la especulación financiera. Argentina era el segundo país industrial, porque vos decías era el más integrado. Sí, es verdad, era el más integrado, pero después de Estados Unidos éramos el segundo país industrial en el continente. No estaba por nosotros, por arriba de nosotros Brasil y mucho menos Canadá. Es decir, la Argentina no solamente disputaba el poder ideológico en el patio trasero, en esa guerra fría que era tan crucial para Estados Unidos, sino también le disputaba, como dijiste vos, en el tema de las materias primas, nosotros siempre competimos con Estados Unidos. Estados Unidos produce las mismas materias primas que nosotros. De hecho, hoy Estados Unidos es un exportador de maíz más importante que nosotros, de trigo más importante que nosotros, de soja más importante que nosotros. Pero había un producto electrodoméstico, Georgina hablaba de la década del 60, de Cian, una empresa que arrancó justamente con unos inmigrantes, si yo no recuerdo mal, italianos, Cian di Tela, familia italiana, con unas amasadoras de pan para la industria de panificado, que era en la Argentina de principios del siglo XX, 1910, 1920, y que despegan a partir de lo que Mosconi, con la industria nacional del petróleo, le concede la posibilidad, la patente de poder hacer surtidores para las estaciones de servicio, y ahí empiezan a integrar un montón de procesos industriales que terminan en electrodomésticos, que en todas nuestras casas había, porque la heladera Cian, para los que tienen la edad nuestra, era la heladera de las casas, o de casi todas las casas. Y también estaba el Cian di Tela, que fue el taxi de Buenos Aires durante muchos años. Entonces, eso fue lo que vinieron a destruir. Isabel lo dijo en palabras, no vienen por mí, vienen por las chimeneas de Perón. La chimenea de Perón era el proyecto industrial nacional, independiente,
que competía con Estados Unidos en el continente. Y estábamos muy adelante de muchos países en Europa que hoy están por delante nuestro. Nosotros siempre contamos la anécdota del Monito Juan, es decir, en la cuetería estábamos allá arriba, en la investigación que había preparado Eduardo y con el apuro de que no salíamos con el programa, no lo hizo la presentación, pero la Ford a través de la Embajada de Estados Unidos le plantearon a Martínez de Oz que cerrara Rastrojero porque el Rastrojero le competía no solo en el mercado nacional, que tenía el 90% de los utilitarios, era el vehículo de todos los chacareros, y acá en Buenos Aires se hacía justamente toda la distribución en Rastrojero. Yo, de hecho, en un momento hice reparto de Sacán con un Rastrojero. También se exportaba al continente. Y no era que solamente exportábamos el rastrojero, exportábamos máquinas, herramientas. Entonces, eso es lo que queríamos plantearnos y analizar con detalle. ¿Cómo fue la Argentina concreta que teníamos y cómo fue el proceso de destrucción? Vos hablaste de los bonos de Martínez de Oz, no, de Martínez de Oz, no. Cuando hace el plan Bon y todo eso. Y está, que se me escapa ahora, el plan Brady. El plan Brady le permitió quedarse a Techín y a un montón de empresarios con bonos basura, con un montón de empresas del Estado. Entonces a nosotros nos interesaba entender cuál era la situación económica del mundo en ese momento antes de la crisis del petróleo, porque la crisis del petróleo viene a cambiar un poco lo que tenía proyectado Perón con su plan trianual. Pero ¿cómo era la situación económica en el mundo y en el continente y de Argentina antes de la crisis del petróleo? Después analizamos lo que viene después de la crisis del petróleo. Y una cosa que quiero dejar en claro es por esto de que el que domina, nomina. Yo quiero cambiar el tema del Rodrigazo, porque el Rodrigazo no fue ningún Rodrigazo, fue algo que se pactó, el cambio de ministro cuando la despacharon a Isabel para Córdoba, los compañeros nuestros con la dictadura y con el empresariado, no con el empresariado nacional, sino con justamente la Unión Industrial Argentina, que es otra cosa, que Perón siempre dijo, de industriales no tienen nada y de argentinos tienen menos. Que pactaron el tema de Rodrigazo, pero el tema de Rodrigazo es que le dijeron, este es el plan económico, lo hizo Ricardo Mansueto Sin, CEO, vos dijiste de la FIA, en ese momento la FIA era Macri, CEO de los Macri, el viceministro y el artífice de todo el plan económico financiero de Martínez Oz, porque Martínez Oz era un abogado, el cerebro económico era Ricardo Mansueto Sin, y Ricardo Mansueto Sin estuvo asesorando a Menem en todas las privatizaciones, de la mano de María Julia. Entonces acá no es ningún Rodrigazo, acá en todo caso sería la Unión Industrial, sería Macri o sería Ricardo Mansueto Sin. Porque nosotros tienen la habilidad de cambiarnos los nombres y esconder los nombres de ellos. Y ellos tienen los dedos en todos lados, la huella digital en todos lados. Vos dijiste y mencionaste que los nombres y la justicia está, y Georgina Gabucci también. La sentencia está en la causa de Alejandro Olmos 1 y 2. Están todos los nombres y apellidos. Y Eduardo se encargó de investigarlo y buscar la causa de Alejandro Olmos 1 y 2 para tener el nombre de todos ellos. Entonces, te reitero la pregunta, ¿cómo era la Argentina previa a la crisis del petróleo? ¿Cómo era la situación en América Latina? ¿Cuál era la situación y la urgencia de Estados Unidos? ¿Y cómo era la situación económica en el mundo en ese momento? Para saber dónde estábamos parados y entender dónde terminamos. Bien, lo que pasa es que, como bien dijiste vos, la suba del precio del petróleo en los años 71, 72, la OPEP, eso cambió la regla del juego. La Argentina era un país que crecía, como repetimos, en base al mercado interno, en base al consumo interno, y se autoabastecía en la medida de sus posibilidades. Había un coeficiente de importación, muchas máquinas de equipo necesitaban importar insumos del exterior. También eso estaba armado para que fuera así, una dependencia tecnológica sobre todo de Estados Unidos, eso seguro, eso existía. Pero nosotros no teníamos problemas, no teníamos restricciones energéticas, y aparte ya habían comentado esto que ahora
concesionó Milei por 30 años, chocó en Cerro Colorado, todo esto se venía haciendo, esta infraestructura se venía haciendo para ir sustituyendo la energía de hidrocarburos por energía, en este caso, a través de la represa. Pero no era un cuello de botella. El cuello de botella nuestro estaba dado, eso sí, porque cuando crecía el Producto Bruto crecía mucho más las importaciones que las exportaciones. Estaba dado por la restricción de las exportaciones. Los exportadores tenían el control, las grandes empresas, ya había terminado el IAPI, como dijiste bien vos en tu momento, eran grandes empresas comercializadoras, acopiadoras de grano, como ahora, y ellos no permitían aumentar el volumen de exportación, tampoco aumentaban la exportación de carne. Teníamos una restricción de que no podíamos vender todo lo que queríamos y a su vez, cuando crecíamos, había un coeficiente de importación que te obligaba, o sea, la industria sustituir importaciones fue hasta cierto punto, pero no pudo alcanzar un delay en tiempo para alcanzar industria de base o para alcanzar un mayor nivel tecnológico, que lo tuvo, pero tenía que depender de empresas extranjeras, por ejemplo las automotrices. Esto podía haber tenido solución. De hecho, José Bergelbar, en el Ministerio de Economía, en su plan trienal, le daba solución a esto. La Argentina la obligó a Ford, a General Motors, a venderle camionetas a los países del este. O sea, teníamos una posibilidad de integrarnos industrialmente. Se había hecho ya Alvar, había alguna infraestructura como para montar nuestra propia industria semipesada. Estaba un acuerdo con Rusia para que ellos desarrollaran, que todavía no tenemos, el Paraná Medio, al norte de Corrientes, para poder llevar electricidad a la Mesopotamia. Había varias cosas pensadas para ir engranando los engranajes que faltaban ya, los engranajes que faltaban de la cadena de valor de toda Argentina. La Argentina tenía muchos eslabones de la cadena armada y otros no tantos, y otros que le faltaban. Pero la estructura base estaba. Como diría el Bambino Veira, la base estaba. La estructura hoy o sea, con la dictadura militar se desmanteló todo eso. O sea, antes teníamos nuestra deficiencia, pero teníamos lupa y había propuestas para superar ese cuello de botella, esa restricción. Había propuestas. El plan trienal de Helbar tenía propuestas claras, tanto energéticas como para aumentar las exportaciones, como para sustituir importaciones para ir supliéndolo. No lo dio en tiempo y no se pudo terminar de aplicar. Mientras se aplicó, anduvo y el país crecía y distribuía ingresos. El objetivo de la dictadura militar fue romper esos eslabones de la cadena, romper todas las pequeñas y medianas empresas que estaban alrededor de grandes empresas, había que destruirlas y había que importar y al dueño de la empresa grande le daban la solución de que se endeude y saque plata afuera. La misma propuesta que hacen ahora, que hace claramente Madani Quintanilla, prefiere tener plata afuera, es uno de los grandes compradores de dólares, siempre lo fue, tener plata afuera en vez de producir acá. Eso es lo que le da el hándicap, la merced que le da la dictadura militar. O sea, la gran diferencia, esto de Eduardo Basualdo, que es un economista que estudió el tema, lo llama valorización financiera de capital. La valorización de capital financiera, bueno, no produzcas más. Vendé todo, importá, reconvertiste, importá y la plata te la afuera. Esto que es tan brutal y tan lineal fue lo que pasó y lo que sigue pasando, y lo siguen repitiendo. Vos fíjate, si estamos diciendo que en el año 2025 la cuenta personas humanas fueron por 38.806 millones de dólares, no 3 millones, 38.806 millones de dólares, que están comprando más de 3.000 millones de dólares por mes, que se endeudan, que el mismo mecanismo endeudan, dan los dólares, le da el Banco Central aumenta ficticiamente su reserva, después le vende esos dólares a ellos ganan plata en el interín con la tasa de interés o comprando títulos públicos, después se pasan a dólares y esperan la devaluación. O sea, acá están esperando la devaluación que tarde o temprano van a hacer y por eso tienen plata afuera. Por eso sacaron 38.806 millones de dólares y por eso se habían endeudado en la época de la dictadura militar, le pasaron esa deuda a todos nosotros a través de los seguros de cambio. Esto Horacio, sí, te escucho. Acá pareciera ser, para tu criterio, ¿es el huevo o la gallina? ¿A qué me refiero? Es decir, la dictadura es parte de la dirigencia es parte de la dictadura, la oligarquía esta financiera se benefició con la dictadura o la propició a la dictadura para generar esto. Y si es así,
¿las ganancias que ellos obtienen son superiores o hay un algo más, como por ejemplo países extranjeros que están jugando este juego y que no queda solamente adentro de la cuestión local? A tu Mira, criterio. rápidamente, fue propiciado por los grupos económicos. El Consejo Empresarial Argentino fue el que impuso el golpe. Yo estaba contando eso. El presidente era José Alfredo Martínez Dios. El Consejo Empresarial Argentino impulsó el lockout patronal de febrero e impulsaba el golpe militar. Los militares fueron usados para reprimir brutalmente, salvajemente, irracionalmente, pero para reprimir y disciplinar a los trabajadores y a los desocupados, porque encima cuando vos desindustrializás, dejás gente sin trabajo. O sea, el objetivo que tuvieron los militares fue solamente reprimir. Lo que estaban detrás, el cerebro, fue el Consejo Empresarial Argentino. Uno de los miembros del Consejo Empresarial Argentino es el que nombró Jorge, Ricardo Mansueto Sin. O sea, el cerebro estuvo ahí, en el Consejo Empresarial Argentino. Hoy ya cambió la cosa. Hoy le cambió. Hoy ya no tiene peso. Este mismo cerebro, que no son los mismos, no es lo mismo Roberto Roca que el pelotudo dijo que Paolo. Paolo, al lado de Roberto Roca, es un infradotado. Le echaba la culpa de los sobornos a los dos empleados de él. Te das cuenta que no tiene el tipo ni siquiera el mínimo decoro de nada. El Roberto Roca y Agostino Roca, el padre, que había sido funcionario del Duce, eran tipos industriales de verdad. Este quiere apropiarse del petróleo que nos corresponde a todos a través de Texpetro, pero está desmantelando todo el proceso industrial, por eso se pelea con los hermanos. Está desmantelando todo el proceso industrial. Y ellos, Paolo Roca, Héctor Manieto y Eduardo Nerquian fueron los que lo propiciaron este imbécil de Javier Milei. Javier Milei era un panelista histérico, mal hablado, que llevaba en un programa que se llamaba Animales Sueltos, que dirigía Fantino, que era de Canal América. Canal América ahora de Manzana. En ese momento Canal América era de Urnequian. El que lo propone, el que lo pone en la página de Clarín, el que lo lleva por todos lados en televisión, fueron estos grupos. Roca, Paolo Roca, el grupo Techín, el grupo América, ahora se llama América porque el grupo Urnequian, que es por lo que tiene, Aeropuerto 2000, Compañía General de Combustible, Eduardo Urnequian y Clarín son los que impulsan a Milei. Pero ¿qué pasa? Que ahora Milei fue confiscado por el sionismo. Él no es que dice que soy el mayor sionista el presidente más sionista del mundo porque es tonto, pero lo es. ¿Por qué lo es? Recordemos que cuando gana la presidencia Milei, lo captan. Es Eduardo Einstein. Eduardo Einstein es el vicepresidente del Consejo Judío Mundial. Es una máxima autoridad del Consejo Judío Mundial en el mundo. Es el actual titular del Consejo Judío Mundial, es el suegro del que va a ser ahora el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El que lo reemplaza a Jerome Powell en la Reserva Federal es el yerno del presidente, para que vean el poder del sionismo en Estados Unidos, no es la Jabhat Lubavitch nada más. El poder del sionismo, y acá lo captan a este idiota y le imponen todo el equipo de JP Morgan, con lo cual desplazan grupos locales. Entonces, para contestar a tu pregunta, los grupos locales en el 76, antes lo venían preparando, pero en el 76 lo impulsan los militares a dar el golpe y le ponen los hombres ellos. Va el presidente del Consejo Empresarial Argentino, eran parásitos, rentistas pero locales. Y ahora ese grupo local, que no son los mismos que estaban antes, no es lo mismo los hijos Blaquier que Pedro Blaquier, no es lo mismo Paolo Roca que Roberto Roca, no es lo mismo Pagani que Fulvio Pagani, no son lo mismo, pero los hijos ya no tienen el poder que tenían los padres, o los que administraban esas grandes empresas, y han sido desplazados por el capital financiero internacional. El JP Morgan es el principal banco por volumen de activos de Estados Unidos. Y los principales socios del JP Morgan son BlackRock y Vanguard. BlackRock, Larry Page es otro judío con peso. Ellos cuando hacen el congreso de Davos, lo llevan como payaso. 3 años seguidos estuvo hablando este idiota, 2004, 2005, 2006, porque lo hacen a principios de enero. Que allá hace invierno y hace nieve y todo esto en Davos, en Suiza. Esa es la plataforma de lanzamiento que tienen ellos de las grandes empresas internacionales donde Larry Page y Eduardo Einstein son figuras principalísimas. Larry Page de Estados Unidos y Eduardo Einstein de Argentina son figuras principalísimas del Congreso Económico en Davos, Y son los dos sionistas, aportan al Estado de Israel
fomentan la expansión del Estado de Israel, ahora están engrampados por la guerra, pero fomentan al Estado de Israel, y son los que Caputo, sin ponerse colorado, en Estados Unidos, la semana pasada, para ser más exacto, hace 2 semanas, el 9 de marzo de este año, dijo que Israel le iba a dar un swap a la Argentina para pagar la deuda, gran parte de la deuda de este año. Y el otro día en el Instituto Argentino de Finanzas, el jueves de la semana pasada, tuvo que reconocer que ese swap no se lo van a dar porque Israel está perdiendo la guerra con Irán. Le han roto el domo de hierro, le perforan los misiles y enviados por Irán, y no está en condiciones de financiar a nadie. Por eso él dice que él es el mayor el presidente más sionista del mundo. Y no lo dudo que sea así. Porque Servil pasó de trabajar para el capital local, que lo escucharon este idiota, para que vean que ni Arnequian, ni Roca, ni Mañeto tienen inteligencia, que tuvieron los que hicieron el golpe del 24 de marzo del 76. Son los hijos, los descendientes, pero no son lo mismo. El hijo de Maradona juega como Maradona. Sí, tal cual. Quiero aportar algo, porque también hay una realidad. Vos hablas de Milei, ¿no? Con vos tenemos la dicha de charlar muchas veces, de todo lo que nos compartís, entonces sabemos lo que estaba hablando. Ahora, Milei, ¿vos te imaginás un Milei en la década del 70? No podía haber existido. Ahí la gringa Gabucci, Georgina, hablaba del cordobazo, ¿no? Es lo mismo Tosco, Atilio López, de la UTA. Ongaro. Claro, pero te quiero meter acá porque el Pidio Torres desmata, no es lo mismo que José Rodríguez desmata, que fue el que la dictadura lo dejó correr y vivió muchos años y fue una de las columnas vertebrales de Menem. Entonces, cuando los tipos desaparecieron gente y le pegaron al sindicalismo de manera fuerte, ¿por qué no le pegaron a José Rodríguez? ¿Por qué no le pegaron a Barrio Nuevo? Y tenemos un montón. Ahora, fíjate, estos malandras que yo te menciono dos como para decir algunos, pero puedo decir Cavalieri y saber que tenemos un montón. Pero tampoco son 100 y tampoco son 1000. Tipos que los dejaron para que desacrediten el movimiento obrero y el sindicalismo. Yo con conocimiento de causa conozco un montón de delegados de base de distintos sindicatos y son tipos súper honestos, súper idealistas, que nunca se prendieron en una y nunca se van a prender en ninguna. Entonces, cuando estos tipos de la dictadura, la Unión Industrial, porque todo lo que te estoy mencionando yo, comían con la Unión Industrial. José Rodríguez, papá del que fue después ministro de Macri, tenía estud de caballos, sindicalista con estud de caballos. Entonces, si obras de arte cuantiosas, ese no es el perfil del sindicalista, no es el perfil del sindicalista y de lo que fue el sindicalismo del peronismo. Y es el sindicalismo, el modelo sindicalista que le metieron a la cabeza a la gente que todos los sindicalistas son así. Obviamente que estos son unos chorros, pero son los chorros que sembró, cultivó y crió esa dictadura y esa unión industrial, porque necesitaban estos tipos que todos fueron socios en los negocios de estos empresarios. Y eso es algo que no se dice. Entonces, meter todo en la misma bolsa, ¿viste? Como dice el refrán, para el ciego todos los libros son iguales, pero para el que tiene vista y sabe leer que un Elpidio Torres desmata no es lo mismo que un José Rodríguez desmata, que un Cavalieri no es un Tosco, y que te podría decir que inclusive Ignacio Rucci no es parecido ni le llega a ninguno de estos sindicalistas que estamos nombrando a la mugre de los zapatos. Ni que hablar de Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini vivió siempre su misma casita y un montón de tiempo en el departamento que estaba arriba de la CGT. Un tipo que vivía con una campera y era verdad que tenía esa campera y no trajes como José Rodríguez. Porque José Rodríguez iba a la embajada,
cenaba con estos industriales, hacía negocio con estos industriales, invertía con estos industriales, tenían campo, tenían estancia y tenían estudio. Y eso no es un sindicalista peronista. Y eso no es un sindicalista. ¿Por qué te hago este comentario? Porque si nosotros llegamos a un Milei es porque nosotros fuimos degradando toda la estructura política del movimiento nacional y popular. Y fue una cosa, cuando vos no mencionaste a Kissinger, Kissinger marcó, y el Departamento de Estado, y esto nos contaba José Luis Pedro Brunati cuando yo hacía referencia, que había venido a la parroquia, él dijo, miren muchachos, el tema de la dictadura la instauraron por 3 motivos. Primero, necesitan destruir a la Argentina, porque si no destruyen a la Argentina no pueden dominar América del Sur. Para destruir a la Argentina tienen que destruir al peronismo, porque no hubo ninguna dictadura que pudiera doblegar al peronismo. Y para destruir al peronismo tienen que destruir la columna vertebral, que es el movimiento organizado. Para eso necesitan destruir la industria nacional. El lugar donde los trabajadores se encuentran, toman mate, hacen asado, charlan, comparten sentimientos, proyectos, sueños y un espíritu de argentinidad que no lo podían doblegar por nadie. Como dijiste vos, cipayo, ¿no? Que se siente el más sionista de todo, porque el presidente argentino no se siente para nada, es posible justamente por algo que siempre dice Eduardo y tiene como frase de cabecera, y con el primer programa que hicimos con vos también hizo referencia, que no fue un proceso de organización nacional. De hecho, sí, fue para ellos. Organizaron el país como ellos lo querían y como lo necesitaban. Pero para la Argentina fue un proceso de desorganización nacional. Y el movimiento, y acá está el desafío nuestro para el futuro, el movimiento nacional y popular en más de 40 años no fue capaz de reconstruir un proyecto de liberación nacional. Por eso andamos todos perdidos. Pero te quería meter este bocadillo porque, claro, nosotros hoy hacemos referencia de Milei. Pero este Milei es posible en esta Argentina construida por ese proceso. Con esa desaparición de calidad de dirigentes. Un Abelardo Ramos que termina en la mesa pactando con Perón y con Helber, acompañando todo este proceso de liberación nacional. Hasta Balbín había pactado con Perón este proceso de liberación nacional. Hasta Balbín se había logrado que hable de liberación. Hoy, ¿quién habla de liberación nacional? Es lo mismo que poner el burro delante del caballo, delante del carro. Loco, ¿cuál es el caballo que vamos a poner para que tire el carro? ¿Y qué vamos a subir a ese carro? ¿Qué le decimos hoy a la gente que se siente tan defraudada, tan desengañada? Que la gente interpreta que está desengañada de la política y que también es una estrategia de ellos. La política es la que hacemos nosotros, la que construimos nosotros diariamente. Después la clase política o los dirigentes, y algunos dirigentes otra cosa. La clase dirigente no es la política. La política es lo que nos permite a nosotros construir y resistir a uno en esta circunstancia tan nefasta, mantener una identidad, una cultura, un espíritu de trabajo, de espíritu de lucha, de deseo de confrontar contra lo peor que le ha tocado vivir a la Argentina. Con esa dictadura que hoy nos la quieren reivindicar y con esta entrega absoluta de nuestros recursos naturales, de nuestro territorio, porque sabés, como decís bien, que Milei pactó entrega de nuestro territorio. Le hacen una pregunta al canciller y cuando le preguntan específicamente por la entrega del territorio, por los 300.000 subsidios, dice, de ese tema no quiero hablar. No dijo, es mentira. Y de eso no, los políticos no están hablando. ¿Cuál es el proyecto que tenemos que tener para volver a soñar con esa Argentina que fuimos? Y que aún hoy yo creo que podemos ser. ¿Dónde tenemos que hacer foco? ¿Y con quiénes tenemos que construir? Porque yo tampoco creo, y hemos hablado un montón de veces con muchos compañeros, con Georgina que se acaba de ir, en la unidad es la unidad de Concepción, no es la unidad de la basura. Nosotros decimos otra cosa, no quiero decir lo grosero que somos, ¿no? Pero imagínate cuál es el término. Eso no es unidad. Y eso la gente no lo quiere. Eso el pueblo no lo quiere, y eso los militantes del campo nacional y popular no lo quieren. No queremos votar más sapos. ¿Cuál sería el proyecto? ¿Cuál es el horizonte que nos tenemos que fijar? ¿Y cuáles son las herramientas que debemos priorizar para poder construir esto que queremos seguir soñando, que la Argentina grande, que San Martín soñó? Bueno, mirá,
Antes, déjame, como decís vos, pasar un pequeño comercial. Estamos hablando de la dictadura militar y decíamos que fue avalada por Estados Unidos y que Henry Kissinger le dijo al que era el canciller, se habían dividido el poder entre ellos y pusieron a la Marina, César Gussetti, que lo que tienen que hacer lo hagan ya. O sea, que la idea que decís vos de destruir, de romper esa alianza entre los trabajadores y los empresarios, que significó el peronismo, que significaba el plan final de Helbert, el primero que la propició, se benefició los grupos minoritarios acá, pero fue Estados Unidos. Le dice Kissinger, está transcripto por ellos, lo que está transcripto en los cables de ellos, no lo estoy inventando yo, lo tienen los cables de la embajada, Robert Hill y embajador de Estados Unidos en Argentina, y Kissinger. Le dice Kissinger a Gussetti, lo que tienen que hacer, háganlo ya, porque ellos después sabían que iban a ser reemplazados por Carter y que tienen que hacerlo antes que vengan los derechos humanos, etc. Primero eso. Segunda pregunta. La segunda pregunta que me decís vos es yo en este momento lo que estoy convencido es que el único que quedó en pie después de este desastre, primero, que estoy convencido que hay que hacer lo que hizo Néstor Kirchner. Todo lo que hizo Néstor Kirchner, ustedes saben que yo no vengo del peronismo, yo vengo del radicalismo. Si no me echan, yo estuve 24 años afiliado al Partido Radical, desde 1972 hasta 1996. Trabajé con Bernardo Grifo, bueno, Jorge ya lo sabe. 24 años afiliado al Partido Radical, y sin embargo me hice kirchnerista, fanáticamente kirchnerista, porque todo lo que hizo Kirchner, de meterte con la justicia, porque acá lo que emplea claramente es que la justicia avala toda esta barbaridad que estamos viviendo y se hace el tonto con respecto a la estafa del Libre, a todo se hace el tonto. Sacó a Nazareno, a Ogiano, la corrupta corte, por supuesto tuvo problemas que estaban en la sucesión, no fueron mejores, o por lo menos no fueron mucho mejores, pero es lo que había, pero sacó lo más corrupto. Acá hay que hacer lo que hizo Néstor Kirchner, sacar eso, aumentar los salarios por decreto, congelarle todos los precios de las tarifas de todas de electricidad, de gas, de agua, de todo. Controlar los precios. Todo lo que hizo Néstor Kirchner hay que hacerlo. Y el tipo que está parado, el que está en condiciones de hacerlo, háganme a ustedes, se llama Axel Kicillof. Fue el que quedó parado. Y en la provincia de Buenos Aires, en inferioridad de condiciones, el gobierno nacional le pisa la obra pública, no le da la transparencia que le corresponde por ley, le hizo ya varios reclamos entre la justicia, por supuesto la justicia lo recibe los papeles y ni la mueve. No le da las contribuciones para pagar a la provincia de Buenos Aires, tiene caja previsional propia, no le da los aportes para pagar a los jubilados. Toda esta barbaridad que le hacen, y sin embargo ves al tipo con las 2 cejas partidas sigue batallando para adelante, con traiciones, con fuego amigo, y sin embargo el tipo sigue para adelante. Hoy Kicillof hizo una propuesta, yo leí las 10 mentiras, que está trabajando con economistas, me conta con economistas no solamente del peronismo, sino de otro lado. A mí no me invitó, pero invitó a gente más joven, que están trabajando en tratar de, y yo estoy afuera, pero invitó a gente más joven. Yo trabajé con Kissinger, trabajé con Vudú. A Vudú tampoco lo invitó, pero lo que quiero decir es que a un sector no nos invita, pero es el que, para ser franco, con la mayor franqueza, yo estaba con Vudú y no se llevaron bien nunca Kicillof y Vudú. Pero lo que quiero decir es que más allá de las internas, Axel Kicillof es el que está parado y que nosotros debíamos apoyar, porque necesitamos tener un candidato para presidente, necesitamos una alternativa a presidente, y Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con sus 6 años de gestión, demuestra que tiene las agallas y equipo como para elegir el país. Entonces, si uno dice, ¿cuál es la propuesta que hay que hacer? Todo lo que hizo Kissinger, todo lo que hizo Kirchner, todo lo que hizo Kirchner lo haría. Borraría la justicia, mantendría control de precios, controlaría el tipo de cambio, aumentaría las retenciones. Vos fíjate, estamos en medio del tebolón que no aumenta las retenciones. Aumenta retenciones, le cobraría impuestos a los sectores más ricos, como hizo todo lo que hizo Néstor Kirchner, lo copiaría tal cual. Y el tipo que podría llegar a hacer lo que Néstor Kirchner hizo, porque estábamos en una situación terminal en el año 2001-2002, el que hizo esto, para mí, es Axel Kicillof y el equipo que él tiene en la provincia de Buenos Aires. La última pregunta, Horacio, no porque tengamos ganas, porque la verdad... No se enojaron con lo que dije, no se enojaron con lo que dije de Axel Kicillof, no estaba en el libreto. No sé, no estaba en el libreto, pero bueno, habrá que consultar con las otras provincias. Personalmente no me disgusta en este momento, y después de cómo han mandado a votar las leyes laborales, digamos que en las provincias no hay mucho para rescatar. Obviamente que hay que armar con Kicillof, si es Kicillof el que sea,
Se necesita armar un gran proyecto que hay que hablar con Axel que te tengan en cuenta, porque ya que estaba con Voodoo y se llevaban mal. Yo creo que es distinto el caso de Voodoo que el caso de Moreno, el caso de Pichetto, no estamos hablando de la misma cosa. Entonces, Seguro. cuál es el tema? Vudú no tiene nada que Claro, ver con ese sector que está entregado y por, jugado a hacer por la eso, continuación por de usted. eso. Yo a Voodoo nunca le escuché hablar del compañero Trump y del compañero Netanyahu. Entonces, bueno, con eso, ¿viste? Porque vos te acordás de, mire, yo me acuerdo de los nuestros. ¿Por qué? Porque el Troya cayó por los de adentro, no cayó por los de afuera. Rompieron la muralla de adentro y metieron de adentro el caballo. Que sí, bueno, los otros tuvieron la astucia de construir el caballo. Por eso te digo, no es con cualquiera. Acá lo que hay que definir en el proyecto, la unidad es unidad de concepción, eso es lo que predicaba Perón. El rejunte electoral con lo peor que hay hace 30 años no es posible y la gente no lo tolera más. Por eso cada vez vota menos. Y después lo otro que te quería plantear es que a mí me preocupa y me desvela. Yo soy un profe de economía de secundaria, ni siquiera a la tierra de tus zapatitos llego, ¿no? Pero Pero a mí me Jorge, desvela. los dos sufrimos este país. Porque no es que es cuestión de. Yo, como docente universitario, si te digo lo que gano menos que vos. Gano menos que vos, estoy seguro. Yo creo que en este momento, según las balas que tengas, podés ganar, pues la verdad que son miserables los sueldos. Y nosotros cobramos por hora, no es que tenemos un sueldo. Tenés hora a cobrar, no tenés hora, nos cobrás. No, a mí me desvela algo que vos hablas siempre de la inflación en dólares, y bueno, para la gente que no sabe, no entiende que es la inflación en dólares. Con Eduardo estábamos analizando unos números, yo se lo di como trabajo a mis alumnos, el tema de que compararan los precios de la carne, la leche, la nafta, el boleto, cómo estaba en el 2003, ¿no? En el 2007, en dólares. ¿Y cuál era el sueldo en dólares de los trabajadores argentinos? Pero para no irnos tan lejos, ¿cuánto estaba el kilo de carne en 2022? Fines de 2022. Estaba 3.500 pesos, con un dólar de 1.400, cuando subieron esto. Ahora el dólar sigue estando en 1.400. Porque viste que dicen, no, tenemos que subir los precios porque aumentó el dólar, no. Ahora el dólar hace rato que lo tienen planchado artificialmente y la carne no vale 3.500 pesos, vale 20.000 pesos. Entonces vos fijate que esos 3.500 lo estás multiplicando casi por 5. Y te paso este dato como profesor de economía. Escuchalo bien, ¿eh? Escuchalo bien. Estaba hablando hace 2 jueves atrás con el carnicero de mi barrio. Entonces yo digo, no se puede vivir más, siempre hago micromilitancia. Entonces me dice, no, no da para más. Me dice, yo siempre gané por día, y acá te paso todo el dato para que vos lo copies y lo difundas. Yo siempre gané por día un costillar. Y le digo, ¿y cuánto está el costillar ahora? 200.000 pesos. Por día. Por día. Ese era el sueldo de él. Por día. En el 2007 empezó a trabajar. Fíjate qué simbólico. En el 2007 empezó a trabajar. Y cobraba un costillar, o sea, 200.000 pesos por día. Y le digo, ¿cuánto día trabajaba? ¿25? No, 26. O sea que ganaba, a plata de hoy, sería, si hubiese mantenido la paridad, 5.600.000. A ver, 26 por 200, 5.200.000 pesos. ¿Cuánto estás cobrando ahora? Le digo. No, ahora cobro 1.400.000. Y por eso no te alcanza, ¿te das cuenta? Porque todo ha aumentado en dólares. Fíjate la carne, ¿cuánto estaba? Y no, estaba tanto. Y ahora, bueno, multiplica por 5 el valor de la carne, multiplica por 5 el valor del dólar y vos tendrías que estar ganando los 5.200.000. Te están robando el salario igual que me lo están robando a todos. Los tipos tienen planchado artificialmente un dólar y ese dólar no es que nuestras empresas no son competitivas. No es que FATE no es competitivo como dicen ellos. No, FATE no es competitivo con este dólar regalado porque somos el segundo país más caro en dólares, de 200 países. Entonces, eso no se dice. Dice, no, no hay inflación. ¿Cómo que no hay inflación? Si tenemos una inflación atroz en dólares. Y en salario nuestro, en dólares, ¿qué? Miseria. Los jubilados
En la crisis de 2001 en dólares estaban ganando lo que estamos ganando nosotros hoy, la mayoría de los obreros. Porque también hay que tener en cuenta eso, que la mayoría de los trabajadores están en los sueldos en 500, 600 mil pesos. ¿Qué es eso? 500, 600 mil pesos. Yo no me da vergüenza decir cuánto gano. Yo cobro 1.200.000 pesos. Con 20 horas de trabajo. Frente a las aulas, porque vos sabés que los docentes no trabajamos frente a las aulas. Los docentes trabajamos sábado, domingo, preparar clases, corregir actividades, preparar actividades. Tenemos que tomar ahora con la... Esta es una de las cuestiones que le critico a Axel. El tema de no... El nuevo, como hicieron el tema de la intensificación y todas estas cosas. Vos no podés estar dando clases e intensificando pibes de otros cursos que están 2 o 3 años atrasados. No puedo tener mis 40 alumnos más 15 que vienen a recursar e intensificar. ¿Querés hacer eso? Poner más docentes, poner más aulas, hagamos más escuelas. Obviamente que Axel es el único que ha hecho la escuela Rolete, y yo no puedo cuestionar eso, pero están súper pobladas las escuelas, y el trabajo de los docentes estamos recontra recargados con un montón de cosas que son más administrativas que de calidad educativa. Perdón el mensaje gremial. La pregunta es esta. Horacio, si viene un gobierno, vos hablabas de Néstor, pero el tema del que le ordenó la economía a Néstor, por ahí podés compartir o no lo que yo voy a decir, fue Dualde y Lavagna. El dólar o la moneda competitiva y la economía bastante ordenada como para despegar. Fíjate si nosotros hoy tenemos que tener esa paridad que tenemos, que tenía Néstor. Tenemos que tener un dólar de 7.000 pesos mínimo, pero estoy tirando un número más o menos al rolete. Con un dólar de eso, olvídate que somos competitivos. Olvídate que si los sueldos están acomodados a ese dólar, nosotros comemos, nos vestimos, compramos, nos vamos de vacaciones, porque todo eso que pudimos hacer es porque había una moneda que se había fortalecido y que tenía un cambio real a las condiciones físicas de la economía física que muchas veces menciona Eduardo. ¿Cómo hacemos para hacer eso que Néstor hizo? Que en realidad se lo hizo Dualde y Lavagna, pero Néstor supo mantener, cuidar y profundizar. ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Cómo salimos de este dólar tan subvaluado? Como hizo Néstor. En realidad, como decís vos, lo hicieron antes Dualde y Lavagna, ¿verdad? Dos cosas hizo Néstor. Por un lado, le puso fuerte derecho de exportación, con lo cual desacoplar los precios internos y externos, fuerte derecho de exportación. Le tienen que subir los aranceles a las importaciones, toda la parte de comercio exterior, y declarar la emergencia cambiaria, y que ellos, si tienen deuda, que la paguen ellos. La emergencia cambiaria es el decreto 2561 del abril del 1964. Lo hizo un gran presidente que tuvimos nosotros, se llamó Arturo Illia, y lo hizo un gran presidente del Banco Central que se llamó Don Félix Elizalde. La emergencia cambiaria. El único que puede operar en dólares es el Banco Central. Si ellos tienen deuda en dólares o compromiso en dólares, que lo arreglen ellos, pero no le podés pedir un solo dólar al Banco Central. Emergencia cambiaria. Cupo de exportación. ¿Cómo puede ser que le podés permitir exportar carne? Lo que decíamos al principio. Pero declaran 51,6 millones de cabezas de ganado y tenemos 60 millones de cabezas de ganado hace 10 años atrás. Y encima lo dejás exportar lo que quieren. No, cupo de exportación. La emergencia de cupo de exportación, subir los derechos de exportación, subir los aranceles, y después la cuarta pata a la mesa, la negociación de la deuda. Suspender todo pago de la deuda e investigarla, hacer una auditoría. El Fondo Monetario Internacional cuando nos prestó, el fondo por su propia carta orgánica, tiene que hacer una auditoría a dónde fue esa plata. Jamás se le pidió esa auditoría al fondo. Hay que suspender la deuda con el fondo, que la audite el fondo, y que nos diga que investiguen ellos e informen ellos a dónde fue la plata que le prestaron, los 100.000 millones de dólares que le prestaron a Macri. Y los 100.000 millones de dólares que aumentó este imbécil, cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, repito, la deuda era de 370.000 millones de dólares y ahora de 470.000. Los 100.000 investigarlo nosotros, llamarlo a los tipos y decir, ¿cómo hiciste ¿en qué te endeudaste? ¿Qué pagaste para tener 100.000 millones de dólares más? Porque acá no se construyó no es que no se construyó una vivienda, no se construyó un ladrillo. No se nacionalizó los puertos, el Quiero Paraná se lo licita. Entonces, hacer una auditoría interna con la deuda privada y que el fondo audite la deuda que nos prestó a dónde fue, que es una obligación de ellos, auditar dónde fue con eso. Y entre mientras suspender el pago de la deuda. Y después, cuando tengamos el resultado, reprogramar la deuda y hacer una quita como hizo Néstor Kirchner. Si vos me decís lo que hay que hacer, Kirchner para mí es el ejemplo a seguir. En todo lo que hizo Kirchner hasta que vivió,
ese 27 de octubre del 2010, que fue una pérdida terrible para todos nosotros. Yo estaba en el Ministerio de Economía, un desastre. Amado hizo lo que pudo, pero Néstor tenía, ¿cómo te puedo decir? Era innato en él. Era innato en él la defensa del mercado interno, la defensa del trabajo. Néstor tenía un latiguillo que decía, ¿cómo hacemos para ponerle plata a la gente y que los empresarios no aumenten los precios para llevársela? ¿Cómo hacemos para poner plata en la gente y que no se pase inflación? Esa es la cantinela de Néstor. Repito. ¿No te escucho qué? No, la estrategia. La estrategia de Néstor, claro, él usaba siempre. Néstor, todo lo que hizo Néstor me parece brillante. Meterle cupo de exportación. Acordate que Shell vendió petróleo sin autorización, después no dejó vender más petróleo afuera. Y al Frigorífico Río Platense, y en realidad todo el consorcio ABC, habían exportado más de lo que tenía en el cupo. El 2025 no dejó de exportar un gramo de carne en todo el primer semestre del 2026. Todo lo que hizo Néstor hay que hacerlo. Cupo de exportación, aumentar el derecho de exportación, aumentar los aranceles de importación, y después lo que hizo Ilia de la emergencia cambiaria, que el Banco Central sea el único que opere en cambio, que ellos tienen problemas con los dólares, que lo paguen ellos. Que lo compren, que lo paguen, pero no tiene nada que ver con el Estado. Haciendo estas medidas, estas 4 medidas, el país sale como hongo bajo la lluvia. Te hago esta última y me piso con lo que te había dicho que la anterior era lo último, ¿no? Pero lo que vos estás preguntando me vino a la cabeza esto. Yo creo que siempre hay que aprender del enemigo, por lo que decía Sun Tzu, ¿no? Que había que conocerlo. Viste que Trump se va de todos los organismos internacionales que él considera que no le sirven. ¿No sería bueno para la Argentina irse del CIADI? Ojalá, pero ahí no van a hacer juicio. Contale lo que no saben que es el CIADI y contale por qué voy a interpretar que ojalá. Claro. Y con eso sí terminamos, nos seguimos la próxima vez. ¿Por qué Brasil no está en el CIADI? La pregunta sería, ¿por qué Brasil nunca aceptó? El CIADI ha hecho un juicio. Nos hacen un juicio. Las empresas pueden demandar al Estado en igualdad de condiciones. Eso viola los principios constitucionales de nuestro país. Nosotros no podemos ser... Por eso permiten que la jueza Loreta Presca, que es una jueza municipal, juzgue IPF. No podés hacer que un juzgado municipal o que una empresa juzgue un país. Tenemos inmunidad soberana, hay un principio de inmunidad soberana. Sin embargo, nunca lo hicimos valer. Por eso tenemos que irnos del CIADI, como hizo Brasil. Lo que pasa es que ahora ya está firmado, está acordado. Ellos nos van a obligar a hacer cumplir lo que firmamos y lo que acordamos. Igualmente se lo puede limitar. No te digo que no vamos a poder ir, pero lo podemos limitar. Tampoco nos podemos ir después. Hay que pelearlo. Hay que pelear, bueno, pero... Artículo 29 de la Constitución Nacional. El que firmó es eso, dice la Constitución, que es nulidad absoluta, y nosotros lamentablemente no nos podemos hacer cargo por aquellos que firmaron algo que no tenían facultades para hacerlo. Es verdad. Hay que pelearlo, porque mi profe Jorge, decía, todo es cuestión de prueba. Estoy seguro. Y el artículo 29 también los acusa de infames traidores a la patria. Son todos infames traidores a la patria, seguro. Bueno, pero para eso el pueblo tiene que tomar conciencia que esto es así. No es que es un ciudadano común y ejemplar, que son infames traidores a la patria. Darle, por supuesto, una amplia campaña de concientización para que nuestra población sepa que son infames traidores a la patria. Hay que educar al soberano, decía nuestro patriota. Bueno, te queremos despedir con un abrazo inmenso. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a esta charla, que es importantísimo para todos nosotros por lo que hemos sufrido. Le pedimos disculpas a los compañeros, las compañeras, a los amigos que nos estuvieron acompañando por los inconvenientes que hemos tenido. Lamentablemente no pudo salir desde el principio como queríamos, pero queríamos hablar de estos temas con Horacio y con Georgina. Y bueno, el afecto de siempre, que Dios te dé salud y muchos años, porque te necesitamos con esta polenta que tenés. Y también con esta capacidad de explicar y de formarnos a todos. Es clave. Yo cada vez que hablo con vos, a mí me quedan un montón de herramientas para trabajar. Es mutuo, me pasa lo mismo con vos cuando yo te escucho. Claro, nos haces un grandísimo honor, pero es demasiado. Pero bueno, ahí Eduardo quiere comentar algo. Te queremos despedir y después hacemos el cierre con Eduardo, que queremos hacer unos homenajes finales. Pero... abrazo enorme y acordate que este año están planificadas, que después nos organizamos con vos, el tema de las clases de historia de economía política.
para justamente Perfecto. para educar al soberano y entender cómo se fue construyendo esta Argentina, que no es la que nos merecemos. Un abrazo enorme. Muchas Hasta gracias. siempre. Hasta Gracias, siempre. Edu. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Edu, qué Sí, intenso el programa, ¿no? Los IDU en marzo lo han que hecho lo quería, suyo, metieron la pata. lo que quería mostrar es que del 2015 en adelante, cómo cayó el salario mínimo en dólares. Sí. Y con un dólar atrasado, eso también te lo refleja con este dólar que no es el dólar real. Pero bueno, y no Claro, de porque habla siempre 500 con dólares en el 2015 estábamos en 289 dólares hoy. claro. Y hay que ver cuántos compran en estos dólares de hoy y cuánto compraban esos dólares. Porque Exactamente. como enseñó Perón, nosotros no medimos los índices, nosotros lo que medimos es el poder adquisitivo. Si a vos te alcanza y te sobra, quiere decir que estás cobrando bien. Y si vos trabajás 24 horas al día, tu señora y tus hijos, y no te alcanza, no importa los dólares que cobres, porque gastás mucho más. Eso es algo que hay que ver. Bueno, intenso el programa, ¿no, Edu? Había un gran trabajo tuyo, una gran elaboración, una gran investigación, y que estos inconvenientes técnicos que nos complicaron el inicio del programa, por ahí en medio que nos desacomodó. Pero yo quisiera hacer un homenaje a estos compañeros que eran mis compañeros de estudio, no porque compartiéramos la misma clase, yo estudiaba técnico mecánico y él estudiaba desarrollación maestro mayor de obra. Yo lo conocía de vista del barrio y de la escuela, pero como conocía un montón de pibes que hablábamos, ¿viste? Que jugábamos las pelotas y cosas así. No era una relación íntima. Que sí, si vos tenés el videito ese a mano, que está hecho Estamos también en para Mango, en compartirlo la con el movimiento esquina Artesana colectivo y que Agrelo. está. En esta esquina, en junio del 78, desaparecían a Pablo Torres y a su pareja Laura Segarra. Pablo tenía 22 años, Laura tenía 18 años, estaban por cumplir 23 y 19 años. Laura estaba embarazada. Pablo estudió en la escuela técnica número 3, donde estudié yo. Yo me recibí de técnico mecánico, él se recibió de maestro mayor de obra 3 años antes que yo termine. Eran unos chicos que trabajaban ayudando a las familias pobres, llevando alimentos, juntando ropa. Como Dando los compañeros, las compañeras, pero estamos complicados, ¿eh? Yo no sé si está metiendo el diablo en la pata o, o el Palantir está haciendo estragos, ¿no? Sabemos que estos canales donde se hablan estos temas están muy vigilados, porque la verdad que nunca nos pasó lo que nos pasó hoy y nos está pasando todo junto. Bueno, un poco era eso, ¿no? Compartir con ustedes el tema de esta historia, que es una como tantas. Simplemente la diferencia es que había una cercanía, había un conocimiento personal, y por eso también era muy simbólico, porque esa esquina simplemente está a 3 cuadras de casa, es el mismo barrio. No solamente la patota entró de manera violenta en esa casa, sino que se encargaron de demolerla y prenderle fuego. Durante mucho tiempo esa casita fue una casita abandonada. No hace demasiados años que se la recuperó. Por eso yo le preguntaba
a Georgina Gabuzzi, ¿no? La necesidad que tenían de ensañarse, ¿no? De hacer el mayor daño posible de todas las maneras posibles. Estamos en Merlo, en la esquina de Antesana y Agrelo. En esta esquina, en junio del 78, desaparecían a Pablo Torres y a su pareja Laura Segarra. Pablo tenía 22 años, Laura tenía 18 años, estaban por cumplir 23 y 19 años. Laura estaba embarazada. Pablo estudió en la escuela técnica número 3, donde estudié yo. Yo me recibí de técnico mecánico, él se recibió de maestro mayor de obra 3 años antes que yo termine. Eran unos chicos que trabajaban ayudando a las familias pobres, llevando alimentos, juntando ropa, como un montón de militantes peronistas en aquella época. Los dos eran militantes de la JP. No andaban nada raro, como se decía en aquella entonces, salvo que sea raro ayudar a los que más necesitan. Bueno, eso es lo que hacían Pablo y Laura, que sí, este cariño enorme, este recuerdo, y a 50 años de ese 24 de marzo nefasto de 1976, decimos que nunca más, pero tengamos presente que este modelo de terror fue para instaurar un modelo de destrucción económica y de la industria argentina, lo mismo que pasó con Menem, lo mismo que pasó con Macri, lo mismo que está pasando ahora. No fueron casualidades, había un proyecto económico, un interés económico, y no es casualidad que la Argentina hoy esté tan arruinada y tan postrada. Nuestro recuerdo para Pablo, para Laura y para su hijito o su hijita que todavía lo están buscando sus abuelos. Bueno, Edu, no sé si estás por ahí. De mi parte, nada más. Que sí, te toca cerrar a vos el programa de hoy, que a pesar de que tuvo tantos inconvenientes, yo creo que ha sido un gran programa por los temas que hemos charlado y por los compañeros y la compañera que nos han acompañado. Que sí, bueno, te cedo la palabra y el cierre de este primer programa del año. Sí, yo creo que como síntesis lo que queda claro es que el gobierno militar o la dictadura militar, porque no podemos involucrar tampoco a todos los militares, porque el primer militar, la primera persona desaparecida en la dictadura militar fue un militar. Y era un teniente coronel de nombre Alberte, de apellido Alberte. Ese teniente coronel había sido edecán de Perón en 1955. Era un teniente coronel que después Néstor Kirchner póstumamente le da el ascenso a coronel, al grado de coronel del ejército. Entonces, el tema es, todos los empresarios, como muy bien vos lo dijiste a lo largo del programa, no todos los sindicalistas son los gordos, no todos los empresarios son la UIA, ni tampoco todos los trabajadores son traicioneros, ni tampoco todas las personas que son de bajos recursos votan a Milei. Entonces, como reflexión quedan varias cosas. Queda que la dictadura militar vino a destruir un proyecto político exitoso como el del peronismo, que vino a destruir la identidad del ser argentino, del hombre argentino, vino a destruirlo con como dijiste muy bien vos, no solamente con la desaparición de personas, sino con la droga y también con la violencia. Entonces, y acá hubo un gran ganador de todo esto, que son los grandes empresarios, agrarios, los grandes empresarios de las multinacionales y los grandes empresarios incluso hasta industriales, que hoy ven fagocitadas sus empresas porque se las van a comer,
por otros capitales externos y van a dejar de ser argentinos, porque el grado de estupidez no tiene límite. Entonces creo que nos queda como reflexión esa y otras tantas más que me parece que a cada uno tendría que hacerse cargo de cada cosa y de empezar a hacer un punto y aparte. El otro día escuchaba en una película brasilera que decía: yo no te voy a dejar, o yo voy a tratar de impedir que te suicides, porque solamente quiero poner una coma en tu vida para que sigas escribiendo el libro de tu vida. Y creo que esto define todo, ¿no? Nosotros tenemos que poner una coma para que el resto de los argentinos pueda seguir escribiendo su vida. Tal cual. Entonces, para hacer de final, decimos como decimos siempre, en esta circunstancia, nunca más, y por los 30.000 desaparecidos, la cifra simbólica, como dijo Georgina, ahora y siempre presentes. Tengamos en cuenta que hubo un hermoso sueño, que trabajaron por ese sueño, luchaban por ese sueño, y no todos andaban con un arma o poniendo bombas. Porque atentados de falsas banderas existieron siempre. Como el 11 de septiembre, como la AMIA, como la DAIA, que sabemos muy bien que fue un atentado de falsa bandera, no como dice este gobierno. En la dictadura también hubo mucho pescado podrido, pero necesitaban imponer un proyecto. Nuestros empresarios, banqueros de acá, fundamentalmente banqueros de afuera, la familia Rockefeller, los JP Morgan, y Estados Unidos también necesitaba destruir a la Argentina para tener a América Latina postrada. Brasil y el proyecto de Lula no ha reemplazado lo que fue la Argentina del peronismo. El gobierno peronista tenía delegados gremiales en todas las embajadas de América Latina y del mundo. Ese tercer mundo lo empezó a construir Perón con el ABC. Y eso le causó terror a Estados Unidos. A Estados Unidos y a Inglaterra. Que sí tengamos presente esto. No vinieron a combatir a la guerrilla. Vinieron a destruir el proyecto de un país y la capacidad de riqueza enorme que tenían los trabajadores construyendo este país con sus manos. Creo que en todo lo que dijiste comparto, y te agregaría que a eso que vinieron a sacarle a través del terror, también fue la dignidad de ganarse el sustento, la libertad y la dependencia que solamente te da un trabajo bien remunerado. Cuando con tu trabajo vos libremente y dignamente elegís a dónde ir, qué querés hacer, te permite construir tu familia, alimentar tu familia, proteger a tu familia. Eso que es tan esencial y tan básico como derecho de las personas, hoy el 70% de los argentinos, casi el 80% de los argentinos, que aún trabajando, estamos bajo la línea de pobreza. Eso se construyó, como decís muy bien vos, Eduardo, desorganizando el país. Obviamente que organizaban el país, pero no para los argentinos. Bueno, compañeros, compañeras, amigos, correligionarios, camaradas, como te sientas más a gusto, que te llamemos desde aquí, desde el Observatorio de Soberanía Argentina Jorge Edgar Lear. En este Día de la Memoria los abrazamos a todos a la distancia, desde el corazón, y no dejemos que nos roben el sueño. Construyamos el país que lo merecemos, que a nosotros nos sobran capacidad para poder hacerlo. Tardaremos más, tardaremos menos, pero no tengan duda que el país y la Argentina grande que San Martín soñó, nosotros la vamos a hacer realidad. Y si nosotros no la vemos en nuestra generación, serán nuestros hijos, porque seguimos dando buenos argentinos y buenas argentinas a este país. No nos engañemos. Es feo lo que voy a decir, pero lo quiero decir. No importa que hoy veamos que los soletes flotan, porque justamente los soletes flotan, pero la corriente del río siempre llega al mar y siempre rompe cualquier barrera que se le quieran poner. Que sí, no importa que los soletes sigan nadando arriba y hoy están todos visibles,
eso no es lo importante. Lo importante es lo que está abajo y no se ve, y lo importante que está abajo y no se ve somos todos nosotros. Un abrazo del corazón, feliz 2026, a pesar de todo, hagamos todo lo que está en nuestra mano y más, para que este 26 valga la pena ser vivido, y como dijo Georgina y como siempre dicen nuestros veteranos unidos, vale la pena vivir y hay que vivir con alegría y celebrar todo aquello que sea motivo de festejo, y cuando no lo tengamos, lo inventamos. Chau, chau. Hasta el próximo programa del Chau, chau. Observatorio de Soberanía Argentina Jorge Galdiar. Chau, Gracias. chau.